ser migrante para un indígena, migrar de mi lugar de origen hacia la ciudad más próxima o a una más remota, pero dentro de un país en donde quizá tengo un poco más de conocimiento de sus costumbres, quizá no del todo agradables, pero finalmente las tengo cercanas. ¿Y qué pasa cuando no nada más me enfrento a esa situación, sino que aparte tengo que verme forzado a ir a otro lugar en donde quizá el idioma ni siquiera es el mismo, por supuesto las costumbres tampoco tienen nada que ver conmigo y me enfrento con esa realidad? También ser migrante de un indígena del siglo XXI. Por supuesto, fíjate que ese es un tema igual muy complejo, pero que tienen respuestas que a lo mejor no nos imaginamos. Fíjate que si podemos encontrar una capacidad de organización y de acuerpamiento de migrantes en Estados Unidos, es en indígenas que han migrado. A mí me llama mucho la atención la manera en la que retoman sus usos y costumbres y los transfieren ahí a los lugares donde están. En el caso de Oaxaca hay muchas comunidades que prácticamente ya tienen gobiernos transnacionales. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? A ver, ¿cómo está eso? A pesar de que gran parte de estoy hablando por ejemplo de la Sierra y el Atao, de Xochila, por ejemplo, muchos de los habitantes de ahí están radicados en Las Vegas y sin embargo realizan sus reuniones de trabajo comunitario. El presidente, vamos a llamarle así, el que dirige el pueblo, vive en Las Vegas. Han instalado un módulo de internet en el municipio y mantienen una actividad permanente en torno a su comunidad en Oaxaca, a pesar de que ellos están ahí. Es decir, al final de la historia, lo que blinda el esquema de la migración indígena es precisamente la capacidad y el arraigo en su identidad, en su origen, etc. A mí me ha llamado mucho la atención porque las organizaciones indígenas tienen más elementos en función de estos aspectos identitarios para defenderse ante lo que tú bien dices, se van a enfrentar no solamente en nuestro país, sino en otros países. Es verdaderamente un fenómeno muy importante, muy interesante y que está apenas en reciente estudio. Sí, es un reto para el Estado mexicano poder cambiar las condiciones en que viven, ¿no?, las comunidades, los pueblos indígenas en las regiones de origen, ¿no? Estas condiciones que son las que obligan a la población a salir, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene servicios educativos, ¿no?, de salud, donde sus territorios están invadidos, donde el acceso a la justicia es casi nula. Entonces es todo un reto para el Estado poder brindar esas condiciones para que ellos regresen o no salgan obligados, ¿verdad?, por la propia pobreza. Claro. Pero por ejemplo, ¿por qué prospera en países como Estados Unidos, este tipo de organizaciones? O quizá no son tan visibles para los mexicanos, pero Exacto. son las condiciones que da la misma dinámica social y política de los Estados Unidos. Por supuesto, y son circunstancias históricas también. Y fíjate, y son temas verdaderamente contrastantes. En Estados Unidos se vive todo un proceso de exterminio de lo indígena. Finalmente, el asunto en Estados Unidos es el exterminio, es llevarlos a vivir en reservas, que son los lugares más inhóspitos, donde están las mayores desventajas. Sin embargo, la circunstancia histórica hace que estos lugares ganen una autonomía y con el tiempo generen actividades económicas con legislaciones locales que les permiten muchas cosas. Yo lo que voy a decir, inclusive en el tema de los casinos. Y tenemos muchos casos de comunidades indígenas de Estados Unidos que han logrado en torno a esa posibilidad ir detonando un desarrollo. Pero además, si nosotros estudiamos la frontera México-Estados Unidos, existen muchas relaciones. En el tema de los yaquis que están en Estados Unidos están teniendo contacto con los yaquis mexicanos, están haciendo intercambio para ir a universidades. En el caso de los Kikapús, que es un caso interesantísimo, tienen sus centros ceremoniales en Coahuila y su actividad económica está en los Estados Unidos y pasan de un lado a otro porque ellos vienen desde los Grandes Lagos. Entonces son circunstancias históricas las que los van generando. A nosotros puede ser que el tema todavía no se nos haga muy visible, pero la realidad es que las organizaciones de indígenas mexicanos en Estados Unidos están empezando a surgir también. Por supuesto, es un contexto de la política, de la propia situación que se vive ahí, y te encontramos organizaciones de mayas, por ejemplo, en Los Ángeles, y así podemos encontrar organizaciones de mijes, en fin, una serie de situaciones que están dándose. Yo creo que además la misma adversidad hace que se reaccione así, pero hay una ventaja: ellos cuando van ahí, van de manera conjunta, pero además, insisto, llevan su legado histórico y eso les permite responder de manera diferente a un mexicano mestizo, por ejemplo. Entonces, estas son situaciones que habría que estar revisando
y yo creo que para allá vamos. Insisto, hay un tema de comunidades transnacionales en México poco estudiado que están empezando a funcionar de manera efectiva. Es decir, tenemos a migrantes indígenas en los Estados Unidos que participan activamente de la vida comunitaria en los territorios donde viven sus comunidades en México. Yo creo que tienen muchísimo que enseñarnos a nosotros con esta gran capacidad de apertura hacia las cuestiones de los medios, ¿no? Hacia buscar nuevas formas de vida, pero conservar lo indígena, ¿no? Su identidad. O sea, su identidad tiene una gran capacidad de adaptabilidad, ¿no? Y eso es sorprendente. Y deberíamos nosotros aprender de ello también. Porque entonces quizá el estar en México tiene alguna otra situación implícita que los frena aún más, y el saber que no están en México les abre posibilidades incluso en actitud, ¿o cómo? Bueno, lo que pasa, Mario, es un tema muy interesante. Fíjate, a veces tendemos a ver a los grupos indígenas como grupos vulnerables. O sea, ciertamente son grupos que están en desventaja en muchos temas. Los indígenas siguen siendo los más pobres entre los pobres, pero de alguna manera tenemos que entender sus lógicas mediante las cuales han actuado. No por algo han sobrevivido a tantos intentos prácticamente de eliminarlos, de incorporarlos, etcétera. Siguen siendo una realidad y que responden a una historia milenaria. Yo recuerdo mucho cuando se hablaba esto de los migrantes mexicanos, muchísimos hacia los Estados Unidos, y recuerdo que alguien dijo que era muy difícil que una cultura con 200 años se imponga sobre una cultura de miles de años. Y hoy vemos cómo hay actividades muy importantes culturales en los Estados Unidos, etcétera. No queremos decir que el proceso de ser migrante sea un proceso sencillo. Claro. Es un proceso difícil, ciertamente, hay que tener políticas públicas para acompañarlos, para apoyarlos, pero lo que sí estamos detectando es la capacidad de respuesta que han tenido aquí y allá. Es decir, las comunidades indígenas tienen una gran capacidad de adaptación, contrariamente a lo que se piensa, tienen una gran capacidad de aceptación del cambio. Muchos, cuando pensamos en comunidades indígenas, pensamos en comunidades estáticas que se han quedado en el tiempo, y para nada se adaptan. Insisto, yo no encuentro municipios mestizos que estén trabajando en una lógica de gobiernos transnacionales, ¿sí? E insisto, no quiero decir que estén viviendo la gloria, pero lo que sí quiero enfatizar es que más que el migrante indígena y ver al migrante como una persona que solita se está yendo hacia los Estados Unidos, lo que sucede es que las migraciones indígenas son en bloque, son casi comunidades que migran, parte de ellos que se van y que construyen comunidad ahí y no se desvinculan. A mí me queda muy claro, por ejemplo, el caso de Cenotillo en Yucatán, donde la reina de la feria es una persona que vive en Los Ángeles y realizan una ceremonia que es totalmente maya, ya con aspectos de sincretismo. Llegan las personas con sus botas, con sus trajes, con sus sombreros, y sin embargo realizan un rito y una danza que es totalmente prehispánica. Es decir, lo indígena es algo vivo, es algo dinámico, y el caso de la migración indígena no es el mismo caso que otro tipo de migración, ¿sí? Por supuesto que hay que estar atentos a todo lo que se enfrenta. El Estado debe de poner situaciones que prevengan actos de discriminación contra ellos, pero lo que sí te puedo decir es que es todo un fenómeno nuevo y que habría que estudiar con mucho detalle. Claro. Ellos tampoco no olvidan, ¿verdad?, cuál fue la razón de su movilidad, ni a su comunidad, porque finalmente es un punto de referencia fundamental. Entonces a mí también me sorprende cómo ellos siguen luchando por el respeto a sus derechos donde están, y también donde están sus familias sus familias o sus orígenes, ¿no? Entonces me parece que no olvidan tampoco todos esos derechos que están pendientes por los que ellos están luchando. Claro. También, ¿no? Pero entonces aquí tendríamos un problema, porque quizá los mestizos, muchos, quizá. sobre todo para los mestizos, que somos mayoría, entre comillas, pero es un problema que se extiende de México hasta Brasil, donde los mestizos no estamos entendiendo, creo yo, entonces, para nada, la evolución que están teniendo las comunidades indígenas, y ahí tendríamos quizá que reparar un poquito, si me permiten, después del corte, en qué hemos hecho entonces los mestizos para no entenderlos y cohabitar de alguna forma y compartir nuestras experiencias mutuas, porque quizá de eso, pues, podríamos obtener la riqueza de unas nuevas naciones, ¿no? Un México nuevo, un Brasil nuevo, un Guatemala nuevo, en donde mestizos e indígenas plantearan los retos y las soluciones al devenir histórico. ¿Les parece? Me parece. Volvemos después de la pausa. Muy bien.